Ya, muy bien. Comenzamos nuevamente. Entonces, como les estaba explicando, les vuelvo a compartir la pantalla. Ya. Entonces, tienen ustedes aquí ya el material disponible para todo el semestre. No lo he restringido, tampoco estoy haciendo aparecer por unidades de a cuentagotas, sino que más bien ya básicamente se los he liberado todos los contenidos, de modo que ustedes ya pueden ir revisando. Y lo último que les estaba explicando es aquí la metodología del perfil. Y tienen aquí ya el texto de Sampieri sobre tipos de investigación, investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, explicativas. Y tienen de Barrantes sobre las técnicas e instrumentos de investigación. Y tienen además de Sampieri cómo hacer el diseño, la selección de la muestra y el cálculo de la muestra. Y vamos a acabar después con la defensa del perfil. Bueno, este semestre vamos a tratar de concluir con la defensa. En mi asignatura sí existe defensa de perfil, les ha debido comentar el ingeniero Mérida, y si tal vez no les ha comentado es por falta de tiempo y por la particular situación que estamos pasando en el A país ver, y en el mundo pero le va a chinela. por el tema del COVID, pero en mi asignatura tenemos siempre la particularidad de que hacemos la defensa del perfil. Defienden ustedes hay una mini defensa del perfil de proyecto y ese es un aspecto positivo porque, claro, les induce a que puedan profundizar en el dominio no solo de su tema, sino el dominio teórico, temático de su perfil de proyecto. Y es algo que lo vamos a trabajar. Si podemos hacerlo en forma virtual, sería una maravilla. Y nos vamos a organizar. Ya con la experiencia del anterior semestre, vamos a mejorar los tiempos. Y yo creo que vamos a lograr, que lo vamos a alcanzar. Ahora, una cosa que sí quiero explicarles y que tiene que ver con las particularidades de mi asignatura es que tenemos, por lo general, se los voy a hacer aquí en esta hoja de Excel. A ver, por lo general tenemos, ya, primer parcial tiene un valor de 35 puntos, ¿no? Segundo parcial tiene un valor de 15 puntos y tercer parcial tiene un valor de 50 puntos. Entonces, puntaje total, ay, perdón, tenemos el puntaje final que es igual a la sumatoria del primero más el segundo más el tercer parcial. Entonces tenemos ahí los 100 puntos. Ahora, en mi asignatura, por ya decisión de instancias académicas superiores, estamos hablando de coordinación, dirección académica, tenemos esta particularidad. Entonces quiero que les quede bien, bien claro para que no haya después inconvenientes. El primer parcial lo trabajamos sobre 35 puntos, el primer parcial. Entonces tienen ustedes que saber que gran parte de la nota o la nota definitiva se va a jugar al final, pero durante el primer parcial vamos a tener un 35% de la nota en juego. ¿Qué es lo reglamentario? Lo que siempre pasa en los primeros parciales en todos los semestres, es 35 puntos. Aquí hay una diferencia, porque lo que sucede en las otras asignaturas es que el segundo parcial igual es sobre 35 puntos. Y ahí sí, en las otras asignaturas, ustedes alcanzan
la nota de aprobación, porque primero y segundo 35 más 35 son 70 puntos. Si ustedes ya aprobaron en el segundo parcial, entonces ya pueden no dar el tercer parcial y de igual forma ya han aprobado la asignatura. Entonces, esa es una ventaja que les da la universidad en su sistema de evaluación, pero particularmente en mi materia, el sistema de evaluación es así. Segundo parcial, 15 puntos. Entonces, sumados, estos 35 más 15 puntos dan igual a 50 puntos. Entonces, igual a 50 puntos este primer y segundo parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a aprobar, aunque saquen 35 el primer parcial y 15 el segundo parcial, no van a aprobar la materia, les va a faltar un puntito para aprobar. Entonces, esa nota se va a jugar mayoritariamente en el tercer parcial, porque tenemos 50 puntos a jugarnos en el tercer parcial. Entonces, estos 50 puntos ya obviamente implican que ustedes hayan presentado su perfil concluido e implica que ustedes hayan presentado o realizado la presentación y o defensa de su perfil. Entonces, una vez que ya concluimos el tercer parcial, 20 puntos de este tercer parcial yo se los devuelvo al segundo parcial para hacer los 35 puntos. Y aquí nos quedamos sobre la base de 30 puntos para hacer la evaluación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se ha instruido? Si ustedes le preguntan al Inge Mérida, le dicen, Inge, mire, el licenciado Coca nos ha dicho que el segundo parcial es sobre 15, él les va a decir sí, es así, así se ha determinado que sea. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es que ustedes tengan su perfil de proyecto aprobado en materia, tengan su perfil de proyecto concluido y eso les permita entrar a modalidad con un gran avance. El perfil de proyecto supone un avance casi del 50% de la investigación, porque hay que hacer mucha revisión bibliográfica, muchas fichas, mucha lectura. Entonces, van a entrar ya ustedes con un 50% de avance a la modalidad de titulación. O sea, ustedes van a verse con su tutor de proyecto de tesis cuando entren ya a esa etapa y le van a presentar directamente su perfil que han trabajado en mi materia. Esa es la finalidad de esta evaluación. Aguárdenme un segundito, chicos, por favor. Ya. Entonces, disculpen, vuelvo nuevamente a la clase. La finalidad de esta modalidad de evaluación es básicamente para que ustedes concluyan con el perfil de proyecto de grado. Esa es la finalidad y la defiendan también, hagan su respectiva defensa. Entonces, vamos a tener esta particularidad. Entonces, no se van a asustar porque el segundo parcial las notas a veces son de 3, de 5, de 7 y me dicen, ¿por qué tengo esa nota media? Entonces, tienes esa nota porque se está evaluando sobre la base de 15. Ya en el último parcial, cuando hagamos sobre la base de 50, se les va a reintegrar 20 puntos en el segundo parcial. Entonces, esa es una de las particularidades que quería explicarles en la asignatura. No sé si se entiende este detalle. Dice, disculpe, quería preguntarle, ¿cómo esto se va a clasificar o se va a dividir con los exámenes? ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo si les voy a pedir trabajos prácticos, algo así? Bueno, más o menos la calificación me imagino que va a ser siempre en base al trabajo, el perfil, ¿verdad?
pero también yo creo que como siempre sabe haber primer examen de primer parcial, segundo parcial, me refiero más o menos a eso. ¿Cuánto sería el examen y el trabajo así? Mm, ya. Bueno, en mi materia no hay mucho el tema de trabajos prácticos o controles de lectura, porque ya han visto ustedes metodología, han tenido que leer. A mí lo que me interesa es la aplicación práctica y cuando tienen que aplicar en forma práctica, entonces tienen ustedes que mostrarme avances. Entonces, a ver, se los voy a poner aquí. Primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. En el primer parcial, ustedes me tienen que entregar un avance. En realidad me entregan el primer avance del perfil que tiene que entregarme desde antecedentes hasta objetivos eh, del perfil de proyecto. Y para esto se hace harto trabajo, no es que y son 3 hojas o 4 hojas que me entregan el primer parcial, pero es bastante trabajito. El segundo parcial es el segundo avance del perfil y ustedes tienen que entregarme todo el marco teórico. Y el marco teórico, claro, tiene dentro estados de la investigación, marco conceptual y si corresponde la hipótesis. Y ahí concluimos, ¿no? Con ese punto. El tercer parcial, ustedes tienen que entregarme el tercer avance, pero definitivo, o sea, en limpio, de todo el perfil. Del perfil concluido, ¿no? O sea, ¿qué tiene que haber? Antecedentes, problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, población y muestra, índice tentativo, cronograma, índice, cronograma, bibliografía y anexos. Es más o menos el contenido completo del perfil. Entonces ustedes tienen que entregarme ya en el tercer parcial este avance. Ahora, y básicamente esta es la evaluación, este es nuestro sistema de evaluación. Esto vale 35 puntos, esto vale 15 y esto vale 50. Así más o menos es la idea. Pero, por decirles, una semana antes del primer parcial, de la fecha del primer parcial, ustedes me envían su avance. Y yo se los voy a corregir y les voy a devolver. Para la fecha del examen, con las observaciones que yo les he hecho, ustedes ya tienen que enviarme su perfil corregido, pulido, con todas las observaciones subsanadas, de tal forma que sea un trabajo que tiene que apuntar a los 35 puntos. Porque si no es así, entonces, si no se hacen los avances, entonces quiere decir que no le están prestando atención. Entonces, por eso yo les pido siempre darle dedicación. En esta primera parte, estamos hablando de 4 o 5 hojas máximo de avance del perfil, del primer parcial. Pero tiene que ser un muy buen trabajo
tiene que ser sustentado, tiene que ser lógico, cada componente tiene que estar lógicamente trabajado y no hay chance de que me presenten cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene que ser realmente para que ustedes alcancen una buena nota, porque si no, va a haber dificultades, porque, o sea, se supone que yo les estoy haciendo la devolución de su trabajo con correcciones y ustedes obviamente tienen que entregarme un buen trabajo, corregido. O sea, no tendría que haber opción de aplazarse. Cuando ustedes tengan que enviar el segundo parcial, una semana antes me van a enviar sus trabajos donde ya tiene que estar corregido lo que se ha visto en el primer parcial y yo les voy a corregir la parte del marco teórico y para calificarles estos 15 puntos ya tiene que estar corregido tanto lo que hemos visto en el primer avance y las observaciones que les he hecho para el segundo avance. Y cuando ya veamos el tercer parcial, ahí me van a enviar igual su trabajo, les voy a hacer una corrección global a todo su proyecto y se supone que ya en el tercer parcial han corregido todo lo del primer parcial, lo del segundo parcial, lo que les he corregido para su tercer parcial y tendrían que enviarme un documento, pero realmente de calidad. A ver, les voy a más o menos poner un ejemplo de cómo vamos a trabajar de este modo. Están viendo el Classroom, ¿verdad? Sí, Lice. Ah, ya, gracias. Voy a ir a clases archivadas, voy a venir, la voy a restaurar esta clase ya para que puedan verlo. Aquí está la clase del anterior semestre. Voy a venir aquí a calificaciones. Entonces, por ejemplo, esto lo he mantenido, pero lo he borrado otras columnas que decía en minúscula, primer avance, primer parcial. Y ahí estaban las observaciones realizadas y estas son las presentaciones definitivas. Entonces aquí, fíjense, ya están con notas. Pero van a ustedes llegar, perdón, a entregarme un documento más o menos de estas características. Este es un buen trabajo. O sea, van a tener que entregar, y fíjense, este es un plan de negocios para la creación de un salón de belleza, pero es un muy buen trabajo. Tiene su introducción, antecedentes, tiene el planteamiento del problema, su árbol de problemas, su formulación del problema, su delimitación del problema, justificación, objetivos. Hasta aquí, por ejemplo, es el primer parcial. Me tienen que entregar así el primer parcial. Aquí ya viene el marco teórico. Tiene estados de la investigación. Los estados de la investigación es una revisión de la literatura disponible. Tiene su marco conceptual, donde ya está trabajando sus conceptos. Fíjense, en forma impecable, con las citas que corresponden, ¿no? Distinguiendo entre lo que es de ella y lo que es de los autores que está utilizando. Este ha sido un muy buen trabajo, lo he aprobado con muy buena nota. Y fíjense, entonces hay que trabajar harto, ¿no? El marco metodológico, tipo de investigación. Para llegar más o menos a este punto hay que pulir bastante todo lo que me van a ir enviando ustedes. Y cero plagio, cero plagio. Y fíjense, la bibliografía trabajada igual en el sistema APA, como corresponde. Sus anexos, las fichas de investigación que ha realizado. Me tiene un montón de fichas para el trabajo de su marco teórico. Todo esto les voy a ir, la parte del diseño metodológico. Esta matriz no hemos llegado a avanzar por el tema de tiempo. Pero esta matriz vamos a tratar igual de avanzarla para tener ya todo listo. Pero fíjense, o sea, es un trabajo que está impecable. Y son 52 páginas de avance del perfil. Entonces, es un buen trabajo. Y es más o menos a lo que tienen que llegar ustedes cuando me entreguen, cuando me hagan la entrega definitiva de su proyecto, tienen que darme un documento así. Y con este documento,
ustedes ya van a ir a su tutor de tesis y le van a decir, aquí está, ya tengo avanzado, punto. ¿Qué les van a decir? ¿No? Le van a decir, estás yendo muy rápido, anda con un poco más de calma, pero nos da una ventaja increíble el avanzar así de rápido porque vamos a terminar rápido esa etapa del perfil, o perdón, de la modalidad, la elaboración del proyecto, de la tesis, que es una de las etapas donde más se trancan los estudiantes. Entonces, ese es un documento al que tienen que llegar, ¿no? Por ejemplo, fíjense este otro documento, igual se ha sacado una muy buena nota, pero igual es un documento de calidad. Fíjense, ha trabajado 42 páginas. Fíjense, así es como me tienen que presentar desde el índice. Todos esos detalles yo me voy a ir fijando con minuciosidad. Y cero plagio. Cero, cero, cero plagio. Su árbol de problemas, el análisis, la justificación, objetivos, el marco teórico. Fíjense las citas textuales. Es decir, a este grado de calidad es al que quiero que lleguemos este semestre, inclusive lo mejoremos. La mayoría de los trabajos han llegado así, el índice tentativo, cronograma, la bibliografía bien elaborada, nada de copiar ahí solo URLs, fíjense los anexos, las fichas, es decir, un trabajo que demuestra calidad. Ah, y aquí fíjense, este estudiante, por ejemplo, ha realizado la operacionalización de variables que no le he pedido porque no llegamos a este punto, pero lo has realizado. Entonces, igual le he puesto la máxima nota. Entonces, así quiero que trabajemos. Yo estoy seguro que con la metodología que he adoptado para trabajar el anterior semestre nos va a servir de sobremanera, pero para esto yo no les voy a sobrecargar con trabajos. O sea, trabajos prácticos, una cosa, otra cosa. ¿Por qué no les voy a sobrecargar? Porque yo sé que van a sufrir trabajando estos puntos. Entonces, por eso ya les digo, desde ahora ya vayan pensando cuál va a ser el tema de su perfil de proyecto y si quieren hacer una tesis o si quieren hacer un proyecto de grado. Para definir si quieren hacer una tesis o un proyecto de grado, vean el video que está en la unidad 2, si mal no me equivoco, del Classroom, que es modalidad de titulación, modalidades de titulación. Y ahí distingan entre qué es una tesis, qué es un proyecto de grado, qué es un trabajo dirigido, y ya más o menos vayan inclinándose hacia qué cosa quieren trabajar, en qué modalidad quieren trabajar, y a partir de eso ya vayan pensando en la idea de su proyecto, ya sea de grado o ya sea de tesis. El año pasado he tenido solamente 2 proyectos de tesis y todo lo demás era proyecto de grado. Pero sería ideal que haya más proyectos de tesis que proyectos de grado, ¿no? Le dice, disculpa, ¿puedes ampliar tu pantalla un rato? Ya, ahí está bien. Sí, le dice, gracias. Ya, ¿alguna duda, pregunta que tengan hasta aquí? Bueno, le dice, mi pregunta de mí era, digamos, que el trabajo va a valer más que el examen, ¿verdad? Es que no hay examen. El El primer trabajo es el examen, examen. el primer examen es enviar el primer avance del perfil, el primer parcial. El segundo parcial es enviar el segundo avance y el tercer parcial es enviar el proyecto concluido. O sea, yo no les voy a tomar examen así, o sea, ¿qué es metodología? ¿Qué métodos hay? O sea, ¿para qué les voy a tomar eso? O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes apliquen esos conocimientos en la elaboración de su perfil. Pero obligadamente tienen que leer, porque si no van a leer, no van a entender. Yo les voy a explicar en clase, claro, les voy a decir de qué consiste este método, estas técnicas, cómo se aplican, todo, pero no va a ser suficiente, van a tener que leer, que munirse de mayor referencia bibliográfica para elaborar su perfil, pero van a tener que leer obligadamente. Entonces no hay exámenes en mi materia.
Solo es entrega del trabajo. Bueno, Pero muchas gracias, Lice. Solo eso era mi duda. ya, no hay examen, pero cero plagio. Por favor, cero plagio. El plagio, ya sea en el primer, el segundo y peor en el tercer parcial, es para que les ponga cero. Porque no les estoy pidiendo controles de lectura, trabajos, resúmenes, nada de eso les estoy pidiendo. Ustedes me entregan los avances y ahí vamos a estar contentos y tranquilos, y siempre que sean avances de calidad y avances eh, inéditos, ¿no? O sea, perdón, y avances, sí, inéditos, o sea, que no correspondan a otro autor. Pregunten a los estudiantes del anterior semestre, a los que me han presentado plagio, cómo les ha ido. Les ha ido muy mal. Y realmente se han quejado mucho a la licenciada Ayala, al Inge Mérida, pero yo les he dicho es plagio. Yo les he dicho desde el primer día de clases, no les voy a exigir exámenes, controles de lectura, solo sus avances. Entonces, si me entregan plagio, ¿qué cosa voy a evaluar? A ver, si les digo, entréguenme marco teórico, y el marco teórico es una copia de un marco teórico de alguna tesis que está en línea, ¿qué les voy a evaluar? Nada, ¿no ve? La nota va a ser cero, porque por copiar y pegar no les voy a poner un punto o 2 o 5 puntos por copiar y pegar. Entonces, por eso es que les estoy reiterando el tema del plagio, y no es chiste. Tienen ustedes que ser cuidadosos con el manejo de fuentes, porque yo reviso párrafo por párrafo en el Google y reviso la redacción, es clarito. Inclusive hasta cuando modifican las primeras palabritas del párrafo, ya me doy cuenta que hay plagio ahí. Clarito es cuando un estudiante te escribe un párrafo en sus propias palabras y después te escribe otro párrafo, pero con un nivel de maestría o de doctorado, ¿no? Entonces tú dices, esto ya no es coherente. Entonces ya revisas en internet y automáticamente te salta el plagio. Entonces, eso sí, por favor, voy a ser inflexible en el tema del plagio. Entonces, esta nota del primer parcial de 35 y del segundo parcial hay que cuidarla celosamente, ¿no? Ustedes tienen que cuidar celosamente estas notas para poder sacar lo más posible y llegar al tercer parcial, digamos, en una situación cómoda, y además con la garantía de que van a tener un buen trabajo para su perfil de proyecto. No piensen en hacer un perfil de proyecto ya nomás para presentarle al docente y punto, porque van a desperdiciar todo un semestre. Hagan un perfil de proyecto que ustedes ya van a realizar para su proyecto de grado o para su tesis. Es decir, piensen ya desde ahora, vamos a tener unas 2 o 3 semanas de clases, de puras clases bastante teóricas en términos metodológicos, para que ustedes piensen, ¿no? O sea, como unas 3 semanas tienen para pensar qué van a realizar en su perfil de proyecto. Por eso les estoy reiterando, estoy siendo muy repetitivo, pero quiero que les quede bastante claro el hecho de que si van a trabajar todo un semestre un perfil, se van a imbuir de temáticas, de bibliografías, perdón, se van a imbuir de textos de autores, que sea pues de su perfil de proyecto, para hacer su proyecto, y que no sea al bombo, ¿no? Y que no hagamos un trabajo al bombo y después, bueno, qué lindo este trabajo me salió, pero no es lo que yo realmente quiero estudiar, o no me apasiona ese tema y ahora voy a buscar otro para hacer con mi tutor. O sea, ahí van a desperdiciar insulsamente un semestre. Entonces, por eso les digo, y eso ha sido instrucción del ingeniero Mérida, el que les reitere de que si van a pensar en un tema, que sea realmente el tema que van a trabajar en su perfil de proyecto, en su proyecto de grado o en su proyecto de investigación para la tesis. No sé si les ha quedado eso claro, estimados y estimadas estudiantes. Lice, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Ya? No sé, licenciado, si nos puede facilitar esta parte que dice, bueno, ¿en qué situaciones usted nos va a descontar puntaje en el tercer parcial?
Esa es mi duda. No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿en qué situaciones les descuento puntaje? Claro, O sea, o ¿por qué sea, respondes? ¿cuál es, cómo nos va a calificar? O sea, ¿cómo va a saber cuándo nos va a descontar y por qué? Ah, ya, ya. Mira, la evaluación no es una cosa arbitraria. O sea, lo que te quiero decir es que no voy a evaluar en forma arbitraria. Siempre para evaluar les voy a pasar esto. Siempre lo modifico un poco. Pero fíjate aquí, rúbrica, eh, rúbrica, rúbrica primer parcial. Entonces dice rúbrica de evaluación primer parcial. Entonces el título del proyecto, antecedentes, identificación, pregunta y objetivos. Entonces aquí están los puntajes que vas a sacarte de acuerdo al criterio que cumpla tu trabajo. Por decirte, título del proyecto, formula su tema de proyecto confundiendo la modalidad de titulación. Por decirte, si haces un tema de tesis, pero tu trabajo dice que es un proyecto de grado, entonces estás confundiendo. Y ahí yo considero ponerte de 0 a 2 puntos dependiendo de cómo has formulado. Enuncia solamente la idea genérica de investigación de 3 a 4 puntos. Formula la idea de investigación en base a algún componente del tema de investigación, 5 o 6 puntos. Formula el tema de investigación en base a los 3 componentes, temático, espacial y temporal, entonces de 6 a 7 puntos. O sea, para el segundo parcial tengo igual. Este es del segundo parcial. Si has hecho las correcciones del primer parcial, ha hecho las correcciones del primer parcial, entonces, ¿cómo ha hecho las correcciones? Y si no las has hecho, entonces tienes 0 en este punto. Marco teórico. El marco teórico tiene qué cosa? Definiciones generales, nada fundamentadas, 0 a 1 punto. El marco teórico tiene revisión bibliográfica y conceptos ahí sueltos, 2 puntos, ¿no? Y si está muy bien el marco teórico, entonces 5 puntos. Esto se llama los aspectos de forma, el manejo de citas, de fuentes, igual. Estas son rúbricas de evaluación del perfil de proyecto. Entonces, sobre la base de esto les voy a evaluar yo. Y yo les voy a pasar esto unas 2 semanas antes de cada parcial, les voy a pasar la rúbrica que les corresponde. Y ya con esta rúbrica, ustedes, por ejemplo, tendrían que saber cuánto se van a sacar. Es como una especie de chanchullo. Ustedes tendrían que decir, a ver, para sacarme 5 puntos, mi marco teórico debe tener estados de la investigación, que hagan un balance del desarrollo y vacíos de la investigación y una estructura conceptual explicativa del tema, fundamentada en autores. O sea, ustedes tendrían que revisarse a sí mismos y esto les va a dar un margen de referencia. Y esta es la rúbrica para el parcial final. Entonces, donde evalúo todo, antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, tipo de investigación, enfoque, métodos de investigación, población y muestra y aspectos de forma. Entonces, fíjense, aquí está, son 5 criterios, 5 puntos y son 10 criterios. Entonces, 5 por 10, 50. Aquí son 5 puntos y 3 criterios. Entonces, 5 por 3, 15. Son los 15 puntos del segundo parcial. Y aquí son 7 puntos, la máxima nota que se pueden sacar, y son 5 criterios. Entonces, 7 por 5 son 35, los 35 puntos del primer parcial. O sea, no voy a evaluar yo a la chunte y decir, a ver, esto sí, a ver, ya me suena este trabajo, le voy a poner tanto. No, yo tengo aquí criterios para evaluar sus trabajos y yo esos criterios les voy a dar a ustedes unas 2 semanas antes para que ustedes sepan qué cosa voy a fijarme en los proyectos. Entonces ahí van a saber ustedes si su trabajo se ajusta más a esto, entonces van a sacarse entre 2 por 5, 10, entre 0 a 10 puntos. ¿No ve? Entonces pueden sacar entre 4, 5, ya aquí hay un margen para jugar con eso. Entonces, estas rúbricas yo se las voy a pasar para que ustedes las vayan revisando y en función de eso yo hago la revisión. O sea, es una valoración cualitativa el trabajo,
pero los criterios son estrictamente académicos, metodológicos, teóricos y de consistencia de su proyecto de investigación. O sea, no va a haber evaluación a lo loco. No les voy a descontar puntos de algo que no se pueda fundamentar o justificar. No sé si te he podido responder. Sí, licenciado, está muy claro. Gracias. Eso era todo. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Licenciado, en el caso de que algunos decidamos hacer tesis, digamos, y usted nos dijo que ya podíamos empezar, tendríamos que tener todos los parámetros de la tesis, por ejemplo, creo que hay agradecimiento al inicio. No, 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 no. Eso es cuando se hace el informe de la tesis. Conmigo solamente vamos a hacer el perfil del proyecto de tesis. Ya. La investigación tiene dos etapas. En trabajos de pregrado hay dos etapas. Primera etapa, elaboración del perfil. Y segunda etapa, elaboración de la tesis en sí misma, o sea, del documento grueso, gordo, que empastamos. Entonces, el perfil es la propuesta de la investigación, es la planificación de cómo voy a hacer la investigación. El informe de tesis, en cambio, ya es toda la investigación realizada, sistematizada y escrita, donde hay agradecimientos, dedicatorias, todas esas cosas, fichas resumen, etcétera, etcétera. En el perfil de proyecto no hay eso. El perfil de proyecto es una propuesta metodológica de elaboración de un proyecto de grado o de elaboración de una tesis. Entonces, esa propuesta es la que vamos a trabajar en mi materia. Ya, está bien, licenciado, Y gracias. esa propuesta se recupera casi en un 70-80% para la tesis, para el informe final de la tesis o el informe final del proyecto de grado. Ya les voy a ir mostrando todo esto, en qué consiste, ya se van a dar cuenta. Muchas veces uno dice, hacer un perfil es como ya hacer la tesis, y no, no es así. No, no vamos a hacer toda una tesis completa, solo vamos a hacer el perfil. Pero como ustedes han visto en esos trabajos que les mostré, es una ardua labor, porque ahí se definen las directrices generales de la investigación. Entonces, es crucial esa etapa. Bueno, queridos estudiantes, si hay alguna otra duda, por favor, escríbanme al WhatsApp, al grupo, para que así la respuesta pueda servir a todos. Ya se va a caer esta grabación porque el tiempo va a finalizar. Les agradezco mucho haberse conectado. Bienvenidos a todos a la asignatura. Un gusto poder conocerlos, aunque sea en forma virtual. Ya vamos a tener tiempo en alguna oportunidad para poder compartir en forma presencial, interactuar probablemente en un aula. Espero que sea este año. Y si no, bueno,